Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal Inaurdan en YouTube. Y hoy vengo con un tema diferente a lo que suelo mostrar yo por aquí. Ya sabéis que generalmente solemos hacer vídeos en los que incluimos un capítulo íntegro del podcast Restañando el Alma y solemos pues, analizar, hablar, pensar, reflexionar, etcétera, sobre ese tema que se habla en ese podcast, en ese capítulo. Y bueno, pues añado eso, mi propia reflexión días después de haber grabado el podcast, que me parece muy interesante. Es una fórmula que me gusta, que además yo mismo encuentro diferentes puntos de vista con el paso de los días, desde que grabo y emito el podcast en formato de audio hasta que llega a su versión aquí en el canal Inaurdan de YouTube. Pero hoy vengo con una cosa distinta. Esto no tiene nada que ver. Hace poco han sido los Prime Day de Amazon. Estuve buscando, bueno, pues ya sabéis, te metes, empiezas a buscar a ver si hay algo de lo que a ti te interesa que puedas encontrar, que tenga cierta valía para ti, y descubro, algo que llevo mucho tiempo, que a mí hace mucho tiempo que me gusta, me siento muy interesado y trabajo con ello, que son los discos SSD en formato, M2, ¿vale? Esos discos son discos duros. Bueno, vamos a partir desde el punto de vista en el que, digamos que eh, este disco duro, claro, es que la historia es que como no todo el mundo sabe sobre discos duros, es complicado de explicar. A ver, os explico para que veáis un poco de qué va todo esto. Fijaos, esta es la foto de la caja del disco duro que yo me he comprado, ¿vale? En Amazon, estos días de descuentos, y me ha costado, creo que unos 160 euros, más o menos. Es un disco de 4 terabytes, es decir, entran 4000 gigabytes de información, y tiene una velocidad de 4800 megabits aproximadamente, tanto de lectura, supongo que de escritura pues tendrá pues algo menos, pues 3500, 4000, por ahí. Esa suele ser más o menos la relación entre la lectura y la escritura. Claro, es más rápido leer que escribir, pero os aseguro que 3500 megabits por segundo de escritura también es una velocidad muy a tener en cuenta. Bueno, como veis, esto es de la marca Crucial, o Crucial, o como se quiera decir en inglés. Esto es un SSD, es un tipo de memoria de disco duro, SSD se llama, ¿vale? No es mecánico, no son los discos duros mecánicos, no son los discos que solemos estar acostumbrados antes, que eran más lentos, que para pasar información de uno a otro te tenías que eternizar. Estos son más rápidos. Aquí lo veis, que es un SSD y es un M2, ¿vale? Normalmente el PCIe 4.0 es la versión, esta es la 4.0 del P3 Plus. Los discos son NVMe, ¿vale? Y dentro de los NVMe, los M2. Esos son los verdaderamente ahora mismo rápidos, ¿vale? Cuestan caro, eso sí que es verdad. Estos discos hace un tiempo te podían costar, pues hace 2 años esto te podía costar 3 veces más lo que yo he pagado, ¿de acuerdo? Y son discos para mí fantásticos. Pues qué queréis que os diga, esto es como si fuera el tamaño de un dedo, luego lo veremos, pero ya os digo que es muy poquita cosa, es una cosita muy pequeñita que hace falta, necesita su instalación, pero una vez aprendes a instalarlo, esto es una maravilla absoluta. Os aseguro que para todos los que usáis mucha información, ya sea personal
o profesional en un ordenador, pues este tipo de discos es una compra obligada. Sé que va a haber mucha gente que me diga que los discos mecánicos son mejores. Sé que va a haber gente que me diga que son más eficientes o que se estropean menos y que bueno, pues que son más seguros. Yo no sé hasta qué punto os puedo decir si son más seguros o no. Yo lo que sé es que desde que tengo estos discos nunca me ha fallado. Tengo estos discos antes de la pandemia, no este evidentemente porque me lo he comprado ahora, pero tengo otros discos que me funcionan fantásticamente bien y se compraron antes de la pandemia. Y lo bueno de esto es que no sacan ruido, son fantásticos, rapidísimos, que ya os comentaré la velocidad que tiene este mismo disco, bueno, es alucinante. Y nada, hombre, no hay SSDs de 10 teras, de 12 teras, de 18 teras, pues no los hay. Pero yo he descubierto la manera en la que podemos usar estos discos de una manera muy eficiente y muy cómoda y muy práctica, ¿vale? Voy a explicaros con unos vídeos cómo va toda la instalación, cómo hay que instalarlo, de qué manera formatearlo, porque hay que formatearlos, y cómo podemos hacer para que estos elementos funcionen a tu favor, den a tu ordenador una nueva vida porque todo se acelera. Es verdad que con el Mac Studio que tengo yo, bueno, pues yo por ejemplo tengo un disco duro SSD que más o menos va a la velocidad del Mac Studio, no a más. O sea, el Mac Studio tiene un SSD brutal. Evidentemente, claro, está dentro del SOC, del System on a Chip. Entonces, claro, perdón, no está dentro del SOC, pero bueno, quiere decir que el disco duro está dentro del ordenador. Entonces, la velocidad es mucho más rápida. Estos discos duros que voy a instalar yo ahora están fuera del ordenador. Tienes que añadirlo mediante un USB-C Thunderbolt y claro, no va a tanta velocidad porque no está unido al ordenador, sino que es algo que se le acopla, algo que se le añade. Pero aún así, os aseguro que si vosotros tenéis discos duros normales, de los de toda la vida, si le metéis uno de estos, alucináis. Pero antes de meterlo, de instalarlo, de hacer nada, hay que empezar por lo que hay que empezar, que es a hacer el unboxing, a sacar lo que es el dispositivo, bueno, el dispositivo no, el disco duro de su caja y comenzar a montarlo en una pequeña cajita que tenéis muchas en el mercado para elegir, cada una da cierta velocidad. Bueno, ahora lo explicamos todo. Vamos con el vídeo, vamos a trabajarlo y a ver qué os parece. Bueno, pues como veis, bueno, ahí es la mesa de mi ordenador, ese es el teclado, y esto es un destornillador que yo tengo porque me he comprado un embalaje, una cajita de OWC que bueno, cuesta 90 euros, creo, alrededor de 90 euros. Y bueno, pues que ahora lo veréis cuando lo saque aquí. ¿Veis? Ese es el lugar donde vamos a instalar el disco duro SSD, ¿vale? Esa cajita viene con el destornillador que está incluido y veréis ahora cómo se abre y cómo procedemos a la instalación del disco duro. Hay que soltar esos dos tornillos con el destornillador que está, bueno, es del tamaño perfecto para poder desatornillar la caja. Y en esa cajita, en ese envase que le llamo yo, es donde colocaremos el disco duro SSD. Evidentemente ese disco se puede colocar dentro de un ordenador, se puede hacer, pero en el Mac pues no se puede, porque el Mac, una vez que te lo compras, no puedes ni cambiarle la RAM, ni cambiarle el disco duro, ni muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces me tengo que servir de estos dispositivos para poder enganchar o poder aumentar
la capacidad de almacenamiento de mi Mac Studio M1 Max, que así por defecto tengo 1 TB, un disco duro de 1 TB en el ordenador. Lo que ocurre es que el disco duro del ordenador no lo uso para nada para guardar nada. ¿Veis? Esa es la señal, ese rayo que veis ahí es la señal de que este cable es un Thunderbolt 3. Es un USB-C Thunderbolt 3, es decir, más rápido que un USB-C. Estos son unos USB-Cs profesionales. Ese rayito que está ahí significa que ese cable es Thunderbolt. Y el M1 Max tiene 4 puertos Thunderbolt, que tú le puedes incluir, puedes meter ahí pues 4 cosas que vayan con Thunderbolt, lo cual implica que va a ir muy rápido. Va a ir más rápido que un USB-C normal y más, evidentemente, que un USB. ¿De acuerdo? Normal, de los de siempre. Entonces, ¿veis? Sacamos la cajita. Esa sería la parte de debajo. Y esta es donde se mete el disco duro. Ahí veis el cable OWC con su propaganda. Y bueno, pues los tornillos los he puesto en el papelito blanco para que no se pierdan, porque como el fondo es negro, pues lo pongo en el papelito blanco y los tenemos ahí. Como veis, yo ya tengo incluido un otro disco duro, también M2 SSD, en esta cajita, ¿vale? Yo creo que tiene un nombre el envase, pero ahora mismo no me acuerdo, prefiero llamarle cajita, que todos nos entendemos, ¿no? Es un lugar donde instalas el disco duro, en vez de hacerlo dentro del ordenador, lo haces ahí y luego con el cable USB-C Thunderbolt lo unes. Eso es una masa, es como una masilla que lo que sirve es para enfriar, para sacar el calor, para evadir el calor del disco duro M2, que evidentemente por su velocidad y por estar conectado al ordenador, pues se calienta. Ahí hay un tornillito que vamos a tener que desatornillar para que el disco duro se suelte. Eso es, ¿habéis visto? Se ha soltado de la caja y ahora con la mano lo sacamos de esa pestaña que está ahí, que es donde se mete pues la parte no del tornillo, sino la otra, la que tiene va la información, ¿no? Esa es la parte de la conexión con la cajita. ¿Vale? Este es un SSD de 1 tera, ¿vale? Y tiene una velocidad de 5500 megabits por segundo. Es más rápido que el disco duro que vamos a montar, pero tiene 1 tera. Y el que yo me he comprado ahora tiene 4 teras. En ese tera que teníamos ahí, en ese disco, yo lo que suelo hacer son las copias de seguridad del ordenador, ¿vale? Para tenerlo bien, todo siempre bien pillado. Aquí esta es la cajita que os he enseñado antes del disco duro que me he comprado, de 4 teras. Como veis, es un P3 Plus y tiene 4800 de velocidad de lectura. Bueno, pues como veis, ese ha sido, digamos, la presentación. Habéis visto que a la hora de sacar el disco duro que ya teníamos, hemos tenido que soltar un tornillito que es fundamental tenerlo pues que es lo que ata al disco duro a la plataforma en la que instalamos el disco. Y luego una vez que soltamos ese tornillito, es cuando, cogiéndolo con la mano con mucho cuidado, lo sacamos de la pestañita de conexión y ya el disco duro está libre. No tiene nada más, ¿vale? Pues de la misma forma que habéis visto ahora cómo se saca, que además no me había dado cuenta, pero está muy bien verlo ahí, cómo se saca un disco duro de ese envase donde nosotros habíamos instalado el disco. Ahora vamos a ver lo contrario, cómo instalamos y cómo enganchamos el disco a la pequeña plataforma en la que encajamos nuestro disco y nos sirve después para poder utilizar en cualquier ordenador, llevarlo en el bolso, llevarlo al trabajo y traerlo a casa. Es decir, podemos llevar ahí toda la información que tengamos y podemos irnos donde queráis, porque es una cosita así pequeñita como la mitad de un móvil, sí, más o menos, que podemos llevarnos a cualquier sitio, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver ahora cómo añadir el disco, cómo instalar nuestro SSD en ese envase, en esa cajita, en la que va a ser,
se va a convertir en el dispositivo de almacenamiento particular nuestro propio para poder llevar toda nuestra oficina, todo nuestro trabajo o toda nuestra vida digital en el bolsillo de la camisa. Bueno, pues aquí veis cómo, bueno, pues tenemos, ¿veis ese tornillito gris que está ahí? Ese es el tornillito que utilizamos para enganchar y desenganchar el disco lo que es al dispositivo, ¿no? A la cajita donde enganchamos la historia. Intentad que esa cajita, que hay de muchos precios, ¿veis? Ahí veis el disipador de calor, va pegado a la base de abajo, ¿de acuerdo? Eso no tenéis ni que pegarlo vosotros, ni hacer nada. Directamente está ahí, eso cuando lo cierras encaja encima del disco duro, que aquí está el disco duro de 4 teras que todavía no lo hemos abierto, no lo hemos hecho el unboxing, y ese disipador de calor ayuda a que la temperatura se controle, ¿de acuerdo? Hay de muchas clases estas cajitas, estos envases, de muchísimas clases. Intentad que el cable que una el ordenador a el envase, a la caja, sea Thunderbolt 3 o 4. La verdad, no hay mucha diferencia que sea 3 a 4, por lo menos es lo que me han dicho. Entonces puede ser Thunderbolt 3, puede ser Thunderbolt 4, va a ser una conexión más rápida, el disco duro va a funcionar mejor, y como veis aquí, que es una M2, pues eso, aprovecharéis todas las bondades del disco duro M2, ¿de acuerdo? Eso redondito que veis ahí es donde se encaja el tornillo, que es la que hace fuerza para instalar debidamente el disco duro como tiene que ser. 4 teras de disco duro, un señor SSD, ¿de acuerdo? Ya os digo, me ha costado alrededor de 160 euros. Prime Day, con sus descuentos y sus historias. Y bueno, y procedemos al unboxing. Veis que viene con una cajita de cartón y ahora es una cajita de plástico que viene con el disco duro y además con un tornillito para poder enganchar en la cajita. Pero fiaros más del tornillito que viene en la cajita que el que viene con el disco duro, ¿de acuerdo? Es importantísimo que el tornillito que viene en la cajita no lo perdáis, porque el tornillo que viene con el disco no siempre es del tamaño de la caja que tú usas, ¿de acuerdo? Y más cuando usas cajas de estas que son caras, que valen 90 euros, y bueno, pues que con la tontería, ¿ves? Ese tornillito, ese no vale para esta caja. Así que yo al principio cuando lo abro creo que sí. Ahí está la pestaña donde metemos nuestro disco duro SSD y es ahí donde se conecta, pero es el tornillo el que hace la labor de presión para que el disco duro se instale correctamente y la conexión también funcione como tiene que funcionar. Como veis, mis manos no son normales, entonces, bueno, pues le va a costar, me cuesta, todo lo que sea trabajo manual, a mí me cuesta muchísimo, ¿vale? Pues porque tengo que usar trucos, porque mis dedos no funcionan igual, mis manos tampoco, mis muñecas tampoco, todos los huesos que tengo yo están rotos, se rompieron en algún momento, y, bueno, pues todo lo que sea manual me cuesta mucho, entonces tengo que hacer esas cosas a mi manera, ¿eh? Como decía Frank Sinatra, ¿no? Pues eso, a mi manera, de mi modo, usando trucos y, como veis, pues usando trucos, pero consiguiéndolo, que es lo que verdaderamente importa. Bueno, pues ahí os enseño el disco duro, ya veis qué pequeñito es como un dedo, y ahí entran 4 teras de información, 4000 gigas en un P3 Plus, que sería, bueno, un nombre más técnico. Ahora están los P5 Plus y ya están saliendo discos más nuevos que tienen hasta 12.000 y 13.000 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Una velocidad pasmosa, brutal, y que espero que pronto bajen de precio y pronto podamos probar alguno y en el canal podamos enseñarlo, cómo funciona y la velocidad que puede tener, ¿no? Fíjate, ahora que lo pienso, me faltaría hacer un vídeo pasando cosas importantes que tengan bastantes gigas para ver la velocidad que pasan de un sitio a otro. Pero bueno, ya lo haremos, ya os lo preparo y a ver qué tal va eso. Fijaos, ahí tenemos la pestañita de conexión, ahí metemos en la pestaña tal cual enseñan el dibujito con
esa parte gris oscura que es la que te está enseñando dónde van bueno, pues los dientes que digamos, ¿no? del disco duro. Ahí cogemos este tornillo como veis, pero ya os daréis cuenta, ahora lo pongo aquí bien con el dedo, ahí es, hay que encajarlo muy bien, ¿eh? El agujero hay que buscarlo francamente bien porque si no da problemas. Lo que más cuesta a la hora de instalar estos asuntos es que encaje el disco duro con el tornillo que sujeta toda la historia. Eso es importante. Ahí veis otra vez el Thunderbolt 3, el 3 como número y el rayito que es lo que nos informa que ese cable es Thunderbolt, ¿de acuerdo? Vale, entonces con Thunderbolt todo es más rápido, repito, todo es más rápido, así que si podéis y si tenéis algún ordenador que tenga algunas entradas Thunderbolt, pues os irá mucho mejor. Yo os lo digo porque he probado el USB-C normal y el USB-C Thunderbolt y la verdad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es otra historia y de verdad que está muy bien. Entonces, bueno, yo ahí intento a apretar el tornillo ahí y lo aprieto, pero de repente el disco hace plop y sale para afuera. Ya veréis. Ahí estoy apretando. ¿Veis? Aunque parecía que no, parecía que lo estaba agarrando muy bien, pues no estaba agarrando nada. Entonces cojo el de antes, el de la propia caja, el tornillito de la propia caja, y veréis que ese tornillo enseguida agarra y enseguida, bueno, pues aprieta y el disco duro queda perfectamente colocado. ¿Lo veis? A la perfección. Ya está, compañeros. No hay nada más. Eso es lo único que hay que hacer. Apretar en la pestañita, pulsar con el dedo para abajo, encajar el tornillo, apretarlo y listo. El disco duro está instalado. Ahora hacemos que el disipador de calor encaje con el disco duro. Así, perfectamente. ¿Veis cómo queda? Perfectamente. Encaja perfectamente. Y lo único que nos quedaría es con esos dos tornillitos negros que están en el papel blanco, pues cerrar la tapa. Y ya está, no tiene nada más. Es tan sencillo como eso. Yo sé que la gente cuando ve el disco duro que parece como un chip raro y dicen, uy, madre mía, ¿esto qué es? Yo esto no sé hacerlo. Informática con mayúsculas, que dice la gente. Pues no, informática con mayúsculas no, es una chorrada. Esto lo sabe hacer cualquiera. ¿Vale? Apretamos el segundo tornillito. Apretamos luego el primero también. Nunca hay que apretar uno a mucho y luego empezar a apretar el otro. Y el primero apretadlo lo justito, dejáis que esté un poco más libre y luego apretamos el segundo y entonces ya volvemos al primero y ahí sí apretamos hasta el final. Thunderbolt 3, OWC, que es la empresa que tiene este envase. Hay muchísimos envases, hay muchísimas cajitas, podéis elegir la que queráis, pero elegir siempre una que sea rápida, que tenga velocidad y que tenga potencia para que vuestras copias, vuestras historias, pues se hagan y se manejen pues como tiene que ser y bueno, pues a tope, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Pues eso es, no tiene nada más. La instalación estaría hecha. ¿Veis? Ahora coger esa cajita y os podéis ir a cualquier sitio con 4 teras de información, a cualquier ordenador, a cualquier oficina, a cualquier trabajo, a cualquier viaje. Es decir, podéis hacer 100.000 cosas con esa cajita pequeña, que os vuelvo a repetir, es la mitad de un móvil. La mitad. Y me parece que la cajita ya es elegante y práctica. Y no os digo cuando tienes 4 teras a una velocidad de vértigo. A una velocidad de vértigo. Pues hombre, es que no solamente os sirve para guardar información, es que os sirve también para hacer cosas. Cuando yo edito vídeos, cuando los renderizo, etcétera, los hago en discos así, para no tener que machacar el disco duro del ordenador. Yo lo hago todo en esos discos duros,
fuera del ordenador y el disco del ordenador queda mucho más descansado, porque estoy haciendo todo el trabajo en unos discos de estos, cosa que en otros discos pues no se puede hacer. Pero aquí sí se puede hacer. ¿Qué quedaría ahora? Pues algo muy sencillo, que sería coger el disco, engancharlo al ordenador en Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, y tendríamos que formatear el disco duro, no el ordenador, perdón, el disco duro. Porque si no formateamos el disco duro, el ordenador no lee el disco. Tú enganchas el disco al ordenador, te vas al escritorio, que es donde me salen todos los discos duros que yo tengo, y resulta que no lo veo. Pues te vas al disco duro, enganchas el disco duro al ordenador, y resulta que no aparece, que no lo tengo. Que aquello que yo creía que tenía, pues no lo tenía. Y entonces, claro, te empiezas a cabrear, te llevas un disgusto, estás de mala leche, dices, joder, qué mierda, yo creía que esto era fácil, pero es una mierda porque ya no sale. No os volváis locos, hay que formatearlo. Todos los discos duros hay que formatearlos antes de utilizarlos. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya es, si tienes un Windows va de una forma, si tienes Mac va de otra. En este caso yo os voy a enseñar el Mac, pero vamos, tienes un Windows, pues te vas a cualquier vídeo de YouTube, pones formatear disco duro en Windows y te va a explicar perfectamente cómo lo tienes que hacer. Es una tontería, ¿vale? Pero lo tienes que hacer porque si no, el disco no reconoce al disco duro, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos ahora a formatearlo. Para formatearlo, lo que tenemos que hacer es, mira, fijaos, esta sería la pantalla que yo tengo aquí, de la editorial, y aquí veo los discos duros, ¿veis? ¿Dónde están los discos duros? Aquí serían estos 3 amarillos, son los que yo tengo añadidos, y este gris, el tercero, empezando por la izquierda, ese es el disco duro del ordenador. Ese no lo toco, solamente es para guardar aplicaciones. Programas, aplicaciones, etcétera, ¿vale? Es para lo único que uso ese disco. Lo demás lo hago en los otros 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, visto así, lo que tengo que hacer es que tengo que irme a utilidades de disco, ¿vale? Este es el escritorio, mi escritorio. Se nota que en este escritorio trabajo, ¿eh? Ahí a la derecha, a la arriba, veis los 4 discos duros, 3 que son míos, que los añado yo, y uno el gris, que es el del ordenador. El disco duro es un desastre, el escritorio es un desastre, pero es que yo estoy trabajando, ¿sabes? Esos escritorios limpitos, esas cosas, yo nunca he sabido tenerlo, pues porque estoy trabajando, ¿vale? No, mira, esta es la pantalla de utilidades de discos. Entonces tú coges, te vas a las aplicaciones del Mac, y hay una que es utilidades de discos. Entras ahí y le das discos duros, ¿vale? Entras y te pone ahí los 4 discos duros que tengo. Este, que sería el nuevo, que tiene todo como una numeración enorme, que no tiene nombre de que le haya dado yo, y luego están esos 3, que son los que yo tengo, el personal, el de Agalir y el de backup, eso es. Bueno, pues ahora vamos a este cuarto, que es el disco duro de verdad, y nos vamos a la tecla de borrar. Le tenemos que dar borrar, que es el formatear. Y aquí te pone arriba el nombre. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tú eliges el nombre que tú le quieras dar. En el del medio es el sistema con el que lo quieres hacer. Es decir, hay un sistema para que ese disco duro solamente se pueda usar. ¿Veis? Lo tenéis ahí, todos los modos que hay. Hay un modo para que lo puedas usar solo con ordenadores Mac. Otro que sirve para ordenadores Mac y ordenadores Windows, que es el que yo elijo. Y luego hay otro modo, que es un modo de Mac especial, que hace que el disco duro corra más, ¿de acuerdo? Va más rápido, pero evidentemente solo lo puedes utilizar con computadoras con sistema operativo Mac OS, ¿de acuerdo? Ahí ya lo que queráis elegir, cómo lo queráis hacer, qué esto le queráis dar, no hay ningún problema, ¿veis? Ahí, antes de hacer nada, tenéis que mirar bien que sea el de 4 teras, que esté vacío, porque todo eso nos da información de que no nos estamos equivocando de disco duro, porque aquí cuando le des a borrar, y aquí elijas el nombre que le quieres dar,
la formación del tipo de archivo, no, el tipo de formato que le quieras dar, etcétera, una vez que le des a hacerlo, no tiene vuelta atrás, va a borrar todo lo que hay, y si tú tienes ahí información, se va a la porra. Entonces, elegid bien, estaos seguros que es el nuevo, y una vez que elijáis de verdad y sepáis que es el nuevo, ahí es donde ya podéis darle a borrar. ¿De acuerdo? Aquí elegís lo que os dé la gana. Yo generalmente suelo elegir el que sirve para Windows y para Mac, el XFAT, y directamente ya con eso ya no tengo ningún problema, lo puedo llevar a la oficina, porque en la oficina tenemos Windows, en casa yo tengo Mac, no tengo ningún problema para usar el disco duro en un sitio o en otro, ¿vale? Y ya veis, pequeñísimo, lo puedes llevar en cualquier sitio y joder, y tengo toda la información de toda la editorial, de toda la asociación, todo en un disco duro que es la mitad de un móvil. Ahí está formateando, lo va a hacer a toda pastilla, ya está, ya lo ha formateado y ya está, arreglado. Ahí está, ahora este es el Macintosh. Como veis, lo que está en azul significa que es lo que tengo lleno y lo que está transparente está vacío. Aquí está, es sin título, es el nuevo de 4 teras, está absolutamente vacío y ahora vamos a renombrarlo. Le ponéis el nombre que queráis. Yo le pongo, yo qué sé, el SSD4 o disco duro 4 teras o como lo queráis llamar. El nombre es lo de menos. Pero que sea un nombre que te deje claro qué disco duro es, ¿vale? Para que luego no tengáis rollos. Disco 4 terabytes. Pues yo ya sé que ese disco es el que es. Y ya está. Listo y arreglado. No tiene más, señoras y señores. Aquí aparece, ¿lo veis? Ahí está. Ahora tengo 4 discos más el disco duro del ordenador, 5. Pero de trabajo, 4. Y en ese disco de 4 teras, pues meto toda la información y seguramente no voy a trabajar con él, sino que eso va a ser un backup. Para que si algún día pues todo se va a la mierda, que puede ser, pues no tenga que coger y decir, ay madre la que he liado y lo que he hecho. ¿De acuerdo? Esto sería, no tiene más. En cuanto a la velocidad de copia de archivos, pues muy sencillo. Yo tengo en Agalir alrededor de 1 tera de información. 1 terabyte entero de información con todos los archivos de libros, de fotografías, imágenes, todo. Presupuestos, por ejemplo, bueno, todo. Y en la asociación, pues tendré como 700, 800 gigas, ¿vale? Entonces, si yo cojo los 800 gigas de la asociación y quiero hacer un backup de eso mismo en otro disco duro, no llego a 15 minutos. No llego a 15 minutos. Esa es la velocidad. Es pasmoso, o sea, es alucinante la velocidad. O sea, pues no sé, yo igual cojo imagínate un archivo que pueda tener de un vídeo, por ejemplo, que puede tener 20 gigas, por ejemplo, 20 gigas, y lo paso de un sitio a otro, de mi ordenador, por ejemplo, a este disco duro, en nada. O sea, pues me puede tardar 20 segundos. Igual menos, igual menos. Esa es la velocidad de estos elementos. No sé, yo os aconsejo, os lanzo desde aquí, bueno, el reto a que probéis. Y no hace falta que compréis uno de 4 teras, comprar uno de 1 tera. Uno de 1 tera ahora mismo por 60 euros lo tienes. Con una velocidad de 3.500, 4.000, lo tienes. Evidentemente, si vas a uno de 6.000 y 7.000, pues uno de 1 tera te va a costar 110 euros. Pero uno normalito, por 60 euros lo tienes. Probadlo, de verdad. Compradle una carcasa que sea medianamente buena, pero tampoco tiene por qué ser la de 90 euros de la WC, y probad a ver si va más rápido o no va, y si os veis que el ordenador funciona a toda velocidad,
probadlo, porque yo alucino con lo que vivo con estos discos. De verdad os lo digo, o sea, y que ya no es solo la velocidad, ya sobre la velocidad, la fiabilidad, no hacen ni un ruido, es que ni un pequeñito ruido. La mesa del ordenador está limpia, no hay cajetones ahí que parecen bocadillos. Es alucinante, alucinante. Y es súper sencillo de instalar, lo habéis visto, es facilísimo. Pues no os puedo decir más. Nada más que bueno, que espero que os haya gustado este vídeo, que si os ha gustado y si os apetece, darle al like, compartidlo, si os gusta, os parece que lo que he informado pues merece la pena. Y nada, espero veros cuanto antes en otro vídeo, que ya os digo, este es el primero de muchos que vendrán, y que el canal de Inaurdan pues voy a intentar, aparte de vivir nuestros momentos de análisis, de reflexiones con los podcasts y con los temas tan puntiagudos y tan, tan puntiagudos y tan importantes que nos rodean y que nos ocurren. Y nada, pues seguiremos esta vía, seguiremos este camino también, y desde luego está en vuestras manos. Si vosotros me hacéis ver a mí que esto os interesa y os gusta y os parece interesante, para adelante como siempre. Pues nada, lo dicho, como digo siempre, buscad la belleza. Es la única cosa que merece la pena. Buscad la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Y estos discos SSD, para mí también, son belleza. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y hasta pronto.